Vamos a profundizar un poco en cómo identificar las sentencias personales. Las personas, decíamos, pueden perjudicarse de infinitas formas, desde las más sutiles hasta las más elaboradas. Después de una pelea o discusión o regaños, hay jóvenes, mujeres, que se pegan en la cabeza, toman alcohol o se drogan. Estas son conductas evasivas. Las adicciones en general nos hacen que nos alejemos de aquella situación que nos provoca dolor. Ante esta situación, las personas se pueden, uno, atormentar con sus pensamientos o salir adelante con, también con pensamientos, pero tendrán que tomar el volante de su vida, porque recuerda, los jueces ya tienen establecido el código, la sentencia y los castigos. Entonces, tal vez lo primero que pase por nuestras mentes es criticarnos, atacarnos, señalarnos, devaluarnos, pegarnos, sentirnos avergonzados, sentirnos humillados. Las sentencias pueden ser emocionales si te das cuenta. La vergüenza, la humillación, la desesperación, la frustración, son emociones que se desprenden después de que no se cumple una meta o no se puede cumplir cierto estereotipo o no se puede cumplir ciertos objetivos. Y si no se cumplen, también se establece una sentencia. De las sentencias más fuertes son los accidentes, la flagelación y el suicidio. Trabajé con un joven, ve lo interesante de esto, eh, que perdía su identificación oficial, su INE, aquí en México. Cuando enfrentaba una situación donde tenía que realizar cosas en ese trabajo que no le gustaba, que desde hace mucho tiempo lo ponía mal, lo estresaba e incluso le desarrolló síntomas de ansiedad y depresión. Sin embargo, el acto de perder la identificación era después de sentir mucha frustración, después de que lo regañaban, después de que había tenido mucho trabajo pesado, después de que tenía que armar así como la entrega, mucho tenía que trabajar en la noche y al otro día tenía que entregarlo. Este, o empezar la repartición. Entonces, esta sensación de frustración, de tristeza, hacía que durmiera poco. eh, pero lo interesante aquí es que él perdía las credenciales que lo acreditaban como miembro de la empresa y entonces cuando llegaba el punto de entrega no podía concluir la entrega de eso que había almacenado en la noche, de eso que había organizado en la noche, porque no llevaba la herramienta. Entonces, ese olvido es una causa de lo que al otro día le sucedía y en una relación lógica dice, no, pues se le olvida, es distraído y entonces si es distraído no va a poder hacer entrega. Sin embargo, cuando tú te pones a platicar con él, eh, lo que le molestaba, lo que generaba el olvido, era esas condiciones laborales en las que se encontraba. No se sentía reconocido, no se sentía identificado con la empresa, le caía mal el personal, tenía una serie de evaluaciones sobre los compañeros de trabajo y sobre sus jefes, evaluaciones negativas, y por eso él no se sentía parte de ahí, no se identificaba y curiosamente perdía su identificación de la empresa. Hay sentencias a largo plazo. Decíamos hace rato, mantenerse en una relación tormentosa por muchos años puede ser producto de que el juez instauró una sentencia porque están los códigos morales o los códigos religiosos, lo que te dice tu familia, lo que dice tu religión, y entonces eso hace que permanezcan ahí las mujeres inmóviles. También existen conductas repetitivas eh, como quedarse sin dinero. Aunque en este punto
pueda que existan muchos detractores sobre cómo alguien puede castigarse quedándose sin dinero. En efecto sucede. Hay personas que solo saben dar, 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 dar. Dentro de este grupo de personas encontrarás a algunos que lo hacen como si estuvieran pagando algo. Es fácil identificarlo en los actos de infidelidad de los esposos o de los golpeadores, que compensan sus faltas con dinero, con regalos, con el uso de la tarjeta. También son muy comunes los padres que compensan a sus hijos por las fallas personales. ¿Cómo diferenciar una deuda sana o estratégica de una deuda por sentimiento de culpa? Bueno, siguiendo el ejemplo de los papás, de repente quieren comprarle celulares o vehículos a los hijos y ellos no tienen el dinero o la solvencia para realizarlo, entonces se meten en pagos pequeños, pagos por mucho tiempo, y esos mismos paguitos van a hacer que se sienta ahorcado por mucho tiempo. Ahí está la sentencia, ahí está la condena. Entonces, tenemos que tener cuidado con este tipo de castigos, pero tenemos que aclarar que no identificamos la sentencia autoimpuesta. Es muy difícil, ahí es donde está la mala jugada de la mente. Lo que sí podemos reconocer son la consecuencia de esos juicios. Y es allí donde está la oportunidad para trabajar la situación. Entonces, si la sentencia se oculta a nuestro razonamiento, si muchos de los que andamos aquí en esta sala no reconocemos la función del juez, no sabemos cuál es la mecánica de crimen, culpa y autocastigo, bueno, pues entonces no vamos a poder darle solución a muchos de los problemas que tenemos en la vida. ¿A qué problemas me refiero? Que tú quieres cambiar de relación de pareja, que tú quieres comer mejor, que tú quieres dejar las drogas, que tú quieres dejar el alcohol y no has podido, bueno, tendrás que aventarte un round con el juez que llevas dentro y aclarar cuáles son los códigos, cuáles son los crímenes y cuál es la sentencia. ¿Has escuchado aquellas personas, ejemplo de esto de que no se dan cuenta? Yo soy así, así nací y así me moriré. ¿En qué momento lo has escuchado? ¿Qué vive esa persona que canta o realiza esa declaración? Déjame comentarte que es una frase del coro de la canción de Rafael Pérez Botija, se llama Soy así. Y se ha grabado en varias ocasiones, es producto de un estereotipo y tiene muchos micromachismos ahí, en esa letra. El autor de esta canción nos deja entrever dos personajes, el que canta y el que escucha, o al que le dedican la canción. La primera se condena a ser así y le dice a la que escucha que se resigne porque él no va a cambiar, no puede cambiar, no va a cubrir las expectativas de su pareja, porque a esta pareja es la que le dedica o al que le dedica la canción. Sin embargo, el que está entonando la canción, aunque se la dirige a la otra persona, es el que se está condenando a sí mismo a vivir en los mismos resultados, porque él seguirá actuando de la misma forma, pero pide que la persona, el interlocutor o la pareja, comprenda. ¿No te parece curioso e interesante? Es por ello que decimos que las personas no se dan cuenta del autocastigo. La canción dice algo así: eso que tú me pides es imposible. Recuerda cuántas veces te lo dije, cuántas veces te advertí, soy así, así nací y así me moriré, con todos mis defectos. Ya lo ves, yo nunca te mentí, nunca lo negué, soy así. El que se identifica, canta o alardea con esta canción está en una cloaca, se está programando para el fracaso y está decidido a seguir así. Si para él no tiene valor su vida, pues menos la tuya.
Pero lo interesante es, la canción es una declaración perfecta de la sentencia autoimpuesta. ¿A qué se condena? A seguir fallando en el terreno de la pareja, de formar una hermosa familia. Aunque tiene derecho a vivir en pareja y formar una hermosa familia, él se dice a sí mismo, soy así, así nací y así me moriré. Traigo en la mente eso que tú me pides, es imposible. Pero tenemos que seguir avanzando, entonces hay situaciones y actitudes que refieren un castigo. Y aquí va algo muy fuerte y revelador. Toma nota. Si las actitudes que se describen a continuación son declaraciones o conductas aisladas, no representan ninguna referencia. Sin embargo, juntas, las creencias cerradas, los prejuicios, los adjetivos, las declaraciones, las actitudes necias, las situaciones tormentosas sostenidas a lo largo del tiempo, son parte de una gran condena. Dentro de estas actitudes son resignarse, quedarse sin movimiento, sin cuestionar, sin proponer o hacer cambios, aceptar, devaluar nuestras competencias profesionales o estima propia. Es que no soy buena para nada, a mí no me salen bien las cosas, soy de los que tiene que repetir una, dos, tres, soy muy olvidadizo, no sé cobrar. Tratar de controlarlo todo, buscar la perfección de tal manera que nada salga mal, también es una condena, es estar atado a la perfección. Muchas personas no inician un negocio o un proyecto personal hasta que todo sea perfecto y requiere que una imagen de autoridad inicie, motive o dirija. Solo una imagen de autoridad como un especialista, el jefe, el padre o el pastor, puede ver que la persona tiene el valor y entonces si alguien ve que tiene ese valor, esa persona puede avanzar sin sentir los errores. La culpa. No puedo dejar a mis hijos solos. Son mis padres, ellos me dieron la vida. Entre las más sutiles formas de castigo está el tener a los hijos como ancla, tener a los papás como grilletes y están ocultos tras una idea del amor. Y entonces, ¿cómo vamos a luchar contra el amor? ¿Cómo vamos a salir de la situación si nos atan los hijos o el amor a los padres? Y lo único difícilmente que podemos diferenciar aquí, lo que difícilmente podemos identificar aquí, es que ese compromiso es por culpa o por deuda y no por amor. Entonces, aquí tenemos que diferenciar bien si lo que nos une a nuestros hijos y a nuestros padres es amor o culpa. ¿Ya te diste cuenta cómo es importante trabajar con el juez que llevamos dentro? Esta definitivamente difícilmente las personas se dan cuenta. Estar en la zona de castigo. Tal vez cómoda o no tan cómoda, pero las zonas de castigo son situaciones en las que se evita eh, incrementar el dolor. O sea, yo no hablo para que él no se enoje. Yo no saludo a la gente para que él no se enoje. Yo no, no hago más cosas porque si no mis compañeros, se van a molestar conmigo si yo le digo al patrón, ¿no? Si yo le digo al jefe. La mejor forma de identificar si estamos en una zona de castigo es cuando una persona evita la situación que le beneficia a toda costa, a un grado que ni siquiera sentimos interés por iniciar algo en ese tema. Puede ser una relación o un proyecto personal de negocios. Ejemplo, las ventas. Muchas mujeres tienen habilidades para vender. Sin embargo, no empiezan ese proyecto de negocio porque tienen esos grilletes ocultos. Están en una zona de castigo. Y entonces te dicen que no son buenos para cobrar,
no saben por dónde empezar, no les salen bien las cosas y entonces como ya ni siquiera lo intentan, estamos hablando de que están en una zona de castigo y el juez ya hizo efecto. Todas esas creencias, todos esos códigos, todos esos valores, todos esos prejuicios dejaron inmóvil a las personas. El autoconcepto negativo también es otra característica de los autocastigos. Eh, las personas nos hablamos a nosotros mismos y ya habíamos dicho, estos diálogos se basan en críticas, en sentencias, en señalamientos. Soy gordo, soy burro, soy feo. Ahora bien, las personas que se viven recriminando creen que no son merecedoras de algo o de alguien. Cuando tú las escuchas, suena más a una autotortura, suena más a una flagelación que a una motivación. Y entonces si me estoy constantemente pegando es porque estoy en la zona de sentencia. No estoy teniendo o tomando actitudes para salir adelante, para salir de esa zona de castigo. Dudar constantemente, tener miedos o nervios cuando son declaraciones fuertes también forman parte de un autocastigo. Ejemplo, la declaración soy muy nervioso y por eso no puedo. Es un miedo que no puedo controlar. Soy de esos que mejor no se meten en problemas. No sé cobrar, decíamos hace rato. Estas declaraciones también son referencia de que el juez ya nos colocó en una posición de imposibilidad, donde realizar algo que no se puede, no se sabe o simplemente no se quiere. Es común escuchar que las personas digan, me bloqueo, me pongo nervioso, ya no sé lo que digo. Y bueno, estos bloqueos y estas restricciones son producto de tantos juicios, tantas críticas, tantas sentencias y tantos señalamientos, pero ya están aquí adentro. Recuerda que es parte de la función del juez. Por eso es lo que lo tenemos que hacer visible para salir adelante, para romper esos bloqueos. Otra actitud que toman las personas que están autocastigándose son el incumplimiento de roles o discusiones constantes con la pareja por el deber ser o por el compromiso. En este apartado mencionaré que muchas veces en las relaciones de pareja creemos que una persona debe sentarse a comer juntos todos, debe limpiar los platos, debe sacar la basura. Entonces, a partir de esas creencias del deber, se establecen roles o estereotipos dentro de casa y en algún momento esto puede favorecer o perjudicar la relación. Recuerda que una vez establecido el deber y no se cumple, el juez va a instaurar una sentencia a los otros o a nosotros mismos. Entonces el juez puede hacer que te castigues o que sentencies a tu pareja porque no cumple tus parámetros de limpieza, tu orden o tu demostración de amor. Cuidado. Ya hablaremos de ese punto después. Por lo pronto, el juez también interviene en el orden de la casa, en los roles de pareja, en los compromisos. Y decíamos, es una actitud de castigo si nosotros nos sentimos mal por no cumplir o por exigir que se cumpla lo que se debe de hacer. Otra situación que hace referencia de que hay un autocastigo o que el juez ya ha intervenido en nuestras vidas es la dependencia emocional. La dependencia emocional es producto de todas esas creencias que otra persona debe de hacer, cómo debe de hacerse, cómo debe de comportarse para que yo me sienta bien. Entonces mi mente dice cómo deben de atenderme, cómo deben cuidarme, cómo deben mimarme. Y al referirme o al expresar todas estas creencias sobre otra persona y lo que debe de hacer, entonces estamos hablando de que el juez dice cómo la otra persona se tiene que comportar con relación a mí. Y eso genera una dependencia. Depende que Él te vea, depende que Él te reconozca, depende que Él te valore, te hace que
que tu amor dependa de que Él te ame. Los castigos en este rubro pueden estar dirigidos hacia la otra persona. Ah, es que lo que él se merece es. O hacia ti. Ah, no soy suficiente. Estas pueden ser algunas de las condenas o autocastigo que nos autoponemos, pero existen otras muchas más. Vamos a citar una más. Toma de decisiones. Muchas son las personas que se sienten imposibilitadas para actuar. Y adivina, ¿qué parte de su mente los bloquea? Bueno, esta parte que los bloquea les estamos llamando el juez, con todos sus códigos, con todas sus críticas, con todas sus sentencias. Esa forma de hablarnos a nosotros mismos imposibilita a las personas a decidir. Los indecisos están en una zona de castigo, los nerviosos están en una zona de castigo, señalados de forma cruel por el juez. Recuerdo 2 o 3 consultantes que frecuentemente mencionan no sé, no sé. Ante esa situación, cuando alguien expone o en tu mente aparece el no sé, entonces tenemos que preguntarnos, ¿quién sí sabe? Y esta negación lo que hace referencia es el bloqueo o el producto de todos estos juicios. Tenemos que llegar en un primer momento solo a visibilizarlo, a mencionarlo, que reconozca que tenemos establecidos límites, que tenemos establecidas barreras autoimpuestas. Después lentamente iremos descifrando o desenredando todos estos bloqueos. Sin embargo, ahorita el primer momento, en el primer paso terapéutico es identificar el juez y sus funciones y cómo de repente en mi forma de pensar, en mi forma de actuar, en mis compromisos y en mi relación con el cuerpo o hasta en los vicios se ve reflejado el cómo actúa el juez. Aquí vamos con otros detalles del juez. La relación que existe entre el juez y el estrés. Y también, ¿por qué no?, con la baja autoestima. El juez más implacable se encuentra dentro de nosotros, nos supervisa y evalúa en cada uno de nuestros actos. Para aclarar la relación que existe entre el juez, el estrés y la baja autoestima, podemos hacerlo de forma ilustrativa. Comentemos un juicio relacionado por Javier, un seudónimo. Él se encuentra en un momento profesional muy importante. Tiene los conocimientos, la edad, la experiencia y la actitud para ascender en la empresa que labora. El día de hoy hay una reunión determinante para ascender y demostrar todas las habilidades que él posee. Y en el momento de la junta, donde tiene que defender su punto de vista, se pone nervioso y decide quedarse callado. El proyecto se lo asignan a un compañero. Cabe mencionar que, a juicio de Javier, este compañero le hace falta la experiencia para realizarlo y los conocimientos. A partir de este momento se instaura en él una sentencia. Se insulta a sí mismo. Cada día que pasa se le hace tarde, no tiene ganas de despertar, se siente agotado, se siente fastidiado por el hecho de quedar subordinado a la persona que él cree que supera en conocimientos. Bueno, déjame decirte que Javier termina asesorando al nuevo jefe para desarrollar el proyecto. Javier llega frecuentemente tarde y se dice a sí mismo, sin mí no camina este proyecto. Pero por otro lado, se enferma constantemente de gripe, de tos, dice que le salieron las alergias o que le duele excesivamente la cabeza. Él clasifica todo esto que vive como una alergia, como una enfermedad, como algo temporal. Pero al paso de los días se convierte en un dolor insoportable, se declara enfermo, va al doctor y regresa una tarde. Su superior, el nuevo jefe, la persona que no tiene conocimientos, le dice que sus actitudes están afectando al equipo y le reprocha enfáticamente, esperaba más de ti. Javier justifica diciéndole que fue al doctor y que el doctor le dijo que era estrés lo que tenía. Los estudios
no encontraron nada dentro del cuerpo de Javier, pero a expresarle la situación que vivía laboral, el doctor le dijo: lo que tú estás viviendo es por estrés. Seguiremos estudiando, pero puede ser estrés o puede ser otro cualquier nombre. Sin embargo, me queda claro que queda dentro del terreno de lo psicológico. La palabra de moda es estrés. ¿Es cierto que un dolor de cabeza está relacionado con el estrés? Sí. ¿La sintomatología del cuerpo está relacionada con el estrés? Sí. El dolor pareciese que es una metáfora de lo que él siente, una forma de avisarle algo. Y todo esto sucede a nivel inconsciente. Por eso difícilmente podemos llegar a reconocer cómo se relaciona el dolor psicológico con el juicio que nos estamos haciendo a nosotros mismos. Porque lo primero que aparece en nuestra mente es: me duele, es una enfermedad. Sin embargo, antes de que se estableciera como enfermedad, hubo muchos malestares, y dentro de esos malestares estaban los malestares emocionales y los diálogos internos y la situación que estábamos viviendo. En el caso que describimos de Javier, a todas luces es una sentencia autoimpuesta. Los dolores y el malestar de las alergias son ese castigo autoimpuesto, y los actos de rebeldía, como las malas actitudes o llegar tarde, también es producto de este juicio que él mismo hace. Forma parte de un autosabotaje, como lo hemos estado mencionando. En sesiones, este consultante que llamamos Javier refería que le gustaría salirse de la empresa, pero también temía por el proceso de buscar trabajo o de no ser calificado como un buen candidato. Entonces, si se mueve se la va a pasar mal, y si se queda se la están pasando mal. Entonces, ¿es o no un castigo autoimpuesto? A ver, muchachos, como lo hemos estado mencionando, ¿qué castigos puede provocar el juez? Aunque parezca reiterativo, hablaremos primero de los autosabotajes, que son los más ilustrativos sobre la sentencia de un juez. Ejemplo: te preparaste para hacer tu mejor negocio, firmar un contrato muy rentable o realizar un gran proyecto, y en el último minuto olvidas algo muy importante, pierdes los documentos o te enfermas. Estas cosas que te suceden parecen fortuitas. Sin embargo, cuando son repetitivas y están unidas a recriminaciones mentales y estados de ánimo como malestares, entonces podemos decir que fue una sentencia del juez. Enfatizaremos que la unión de series de eventos desafortunados que te suceden en la vida, unidos a pensamientos constantes de recriminación, regaños, ofensas autodirigidas, son una dupla o una combinación que podemos hacer evidente en las declaraciones cuando hablamos. Es allí donde tendremos la oportunidad de identificar la intervención del juez. Las personas pueden llegar a decir: me lo merezco porque al perro más flaco se le pegan más las pulgas. Todo me sale mal, es mi destino. Si te das cuenta, en estas afirmaciones ya está la declaración de la sentencia. Y este sistema de creencias es la que nos provoca las situaciones difíciles que estamos enfrentando, por el hecho inconsciente que creemos que no los merecemos como un acto de castigo. Otra manifestación de la sentencia del juez son las llamadas enfermedades psicosomáticas, como la dificultad para respirar, los dolores de cabeza, los síntomas de depresión, alergias, malestares gastrointestinales, entre otros. Estas manifestaciones, comúnmente relacionadas con el estrés, se pueden diferenciar por las declaraciones que hacen las personas, y decíamos: si están los eventos fortuitos, que en este momento son enfermedades, sumadas a las recriminaciones mentales, a los diálogos internos, a las sensaciones de culpa o de sentencia o de maldición, y que esto lo sabemos porque las personas lo declaran, entonces es otra vez la relación juez-enfermedades psicosomáticas. Por ejemplo, después de haber cometido un error en el trabajo,
te puede aparecer en la cabeza, me van a correr. Si te das cuenta, ese me van a correr le da la fuerza a otra persona de decidir sobre tu vida y te hace sentir mal, te hace sentir preocupaciones, te está constantemente recriminando. Ya, este es un ejemplo de adultos, pero podemos aceptar un ejemplo de niños. De niños le dicen a los pequeños, si te mojas te vas a enfermar, si tocas el gato ya no te quiero, ese perro está sucio y te va a hacer mal. Y adivina qué sucede. Pues los niños se enferman, les da alergia o se sienten mal. Lo interesante es que pasado el tiempo puede que esos síntomas de alergia desaparezcan. Entonces tan solo era el juez castigándolo. Habría que evaluar la fuerza que tiene una madre sobre la psicología de los niños. Trabajé con un niño que absorbía todos los temores de la madre y las incertidumbres del padre. Tenía un sinnúmero de alergias y le comentaba, pareciese que tienes alergia a la vida, tienes alergia a divertirte, tienes alergia a ser libre, tienes alergia a ser feliz. ¿Por qué? Porque el solo hecho de ver insectos, de ver hormigas en el parque o de ver mosquitos, le empezaba a dar comezón en el cuerpo y le empezaban a salir una serie de ronchas. Y el doctor decía que no eran alergias. Eso es lo interesante. Recuerda que tenemos que siempre descartar la evaluación médica, tenemos que hacer los estudios necesarios para ver si solamente es terreno de lo psicológico. No quiero decir que todas las alergias son una sentencia psicológica. En el caso del niño que expongo, cargaba con los temores, las incertidumbres y una serie de indicaciones casi mesiánicas de no hagas esto, no hagas aquello, te pasará esto, te pasará aquello. En las fobias y en las pesadillas también interviene el juez que llevamos dentro. No quiero hacerte creer que es la única mala jugada de la mente. Para que se desencadenen las fobias, frecuentemente se unen varias malas jugadas de la mente. Frecuentemente comento esto porque un trastorno o una enfermedad es producto de muchas cosas que suceden en nuestra mente y de esas cosas que suceden en nuestra mente les damos rienda suelta, hacemos que crezcan los pensamientos negativos, hacemos que crezcan las incertidumbres, hacemos que crezcan los miedos, hacemos que crezca que las otras personas deben de actuar como yo quiero. Entonces son muchos procesamientos mentales que pueden hacer que una sensación se puede convertir en un malestar y después en un trastorno o enfermedad. Hay que tener cuidado. Retomando el tema de la intervención de juez en las pesadillas y en las fobias, el juez es un elemento que exacerba el miedo. Recuerda que el juez limita, advierte, previene de forma natural. Sin embargo, en una pesadilla puede ser representado detrás de un monstruo. Es la mano que mece la cuna. El monstruo, el animal o la sombra o la sensación de que algo va a suceder es el verdugo. Pero si hay un verdugo es porque hubo algo que se hizo mal. Recuerda la dinámica de crimen, culpa y autocastigo. Y detrás de esa codificación está el juez. El hecho de darle a una cucaracha más fuerza de la que tiene, creer que es más hábil, más ágil, más grande, más fuerte que nosotros y que genera un temor desmedido, pues nos da referencia de que el juez ya hizo su trabajo. Recuerda que el juez no solamente hace la sentencia, sino nos deja paralizados, nos puede dejar inmóviles. Toda esta estructura de darle poder, fuerza, determinación, superioridad al verdugo, al monstruo, a la sombra, a algo que nos persigue, al insecto, nos da referencia que el juez está siendo implacable y que tenemos que respetar un código y que tenemos que hacer los ajustes necesarios para que la situación cambie. Ahora bien, recuerdo el sueño de un consultante.
Él, en el sueño, se saltaba la cerca o valla y jugaba con sus compañeros de clase, la secundaria. Comen frutas y nadan en un río. En ese predio no existía el régimen de los padres, el régimen de la escuela, las reglas de portarse bien, y ahí eran felices. Sin embargo, asistían a ese río durante los horarios de clase. Eso indica que se saltaban las clases, transgredían la ley. Y, o por obvias razones, era una zona donde podía aparecer un castigo. Recuerda también en el sueño, mi consultante, que el castigo de la madre cuando se enteró de que él se iba a nadar era que le golpeó de tal forma que le hizo prometer que nunca se iba a salir de clases, que nunca iba a romper las reglas. Ahora bien, a razón de qué aparecieron estos sueños de mi consultante, a razón de qué apareció el recordatorio del juez. Bueno, en sesiones él tenía conflictos emocionales porque quería tener una vida sexual más activa y su conciencia no le dejaba en paz. Aparecían síntomas de ansiedad posterior a los actos sexuales. Noches después de las sesiones, el sueño apareció, en el que se describía la dinámica de crimen, culpa y autocastigo. Si te das cuenta, allí estaba ilustrado que el joven hacía mal, que el joven se estaba divirtiendo y que se estaba saltando las reglas. Entonces tenía que tener un castigo. Por eso es que vivía con la zozobra, por eso es que vivía con el nerviosismo, por eso sentía que alguien le perseguía o que algo iba a suceder, porque estaba en una zona de castigo. La sola intención de tener una vida sexual activa y que obviamente estaba en contra de toda su formación religiosa, que le prohibía y le sentenciaba todo deseo sexual, pues establecía un castigo inminente y él tan solo estaba en espera de que se diera.